Bienvenidos a grafotecnica.com, su canal de pericia caligráfica, grafoscopía, documentoscopía. Bienvenidos todos, estamos sumamente complacidos por su compañía. Tenemos noticias, ya la audiencia, incluso la semana pasada, ya incluyó peritos de Grecia, Turquía y, por supuesto, nuestros asiduos hermanos do Brasil. Por ahí está nuestro querido Otto, bienvenido. Hoy tenemos un programa excelente con un tema mejor y estamos hoy honrados de tener a uno de los miembros de la dinastía Baró Graf, familia de peritos calígrafos de larga tradición de Argentina, amigo y miembro, como dice él en su propio resumen curricular, miembro de la familia Sibdo. Cuando leí eso en tu resumen curricular, sinceramente me conmovió y me dio mucho gusto. Bienvenido, Carlos. Buenas noches, muchas gracias, Raymond. Un placer estar aquí contigo, poder intercambiar algunas palabras sobre lo que nos apasiona y con un marco que por los pocos que tengo a la vista me impresiona y esperemos poder estar a la altura. Saludos, especialmente aquí lo veo a Otto Rodríguez, un amigo, un maestro, y bueno, un placer. Excelente. Es, digamos, es un privilegio que tenemos el compartir hoy con Carlos Baró Graf, porque tiene, aparte de ser calígrafo, tiene una vocación que es la docencia. Forma parte de lo que ha sido el desenvolvimiento de la carrera de perito calígrafo en Argentina. Pero adicionalmente es químico y digamos que cuántos de nosotros no quisiéramos tener esa profesión como complementaria. Hemos hablado de muchos peritos calígrafos químicos en este programa, desde Shimoda, Magdalena Escurra, existen otros miembros de la familia Sibdo que son químicos y particularmente estos aportes o esta participación, no solamente en la parte profesional y gremial, porque Carlos ha sido miembro de la junta directiva de Sibdo, y antes de, digamos, entrar en su currículum y en materia, Rosario es la ciudad donde te has desempeñado, Carlos, y donde está esa universidad donde se forman peritos calígrafos de la más alta gama. Cuando nos encontramos en algunos eventos o congresos, yo te hice la mención y tú también recordaste, pues, que por esa universidad y sobre todo por las aulas donde tu padre y tú han dado clases, han pasado o se han formado peritos calígrafos venezolanos. Y para nosotros es digamos, es como una especie de deuda que tiene la pericia caligráfica con la Universidad de Rosario. Hace poco, y lamento tener que anunciarlo, falleció Raúl Ramírez Pinto, que fue mi profesor de criminalística y también se formó allá en la universidad. Y digamos que eso hace que la pericia caligráfica en Venezuela sea una derivación o una hija de la pericia caligráfica de Rosario particularmente. Voy a leer el resumen curricular de Carlos. Es ingeniero químico, calígrafo público, no voy a leer los años para que la gente no saque cuenta. Antecedentes docentes, la Universidad de Rosario, docente de la carrera de calígrafo público nacional,
profesor de las cátedras de Química Legal 2, Pericias Químicas, coordinador académico de la carrera, docente de la carrera de Ingeniería Química en la Universidad Tecnológica Nacional, profesor de las asignaturas Control Estadístico de Procesos y Organización Industrial, que esta sinceramente en estos tiempos de valoración de pruebas, me gustaría más adelante hacerte algunas preguntas de la pericia y la estadística, que son temas que se están discutiendo, pero sobre todo de manera referencial, diplomatura en pericias judiciales, maestría en docencia universitaria y... Muchas gracias. Yo creo que es más que suficiente. Típico de los grandes. Pero quería por lo menos colorado, verde, azul. No, pero digamos que para darle un toque de clase al programa, apoyándonos en tu currículo, dentro de los trabajos de investigación, microcristalografía en tintas, detección de cationes férricos y ferrosos en escritos viejos. Dios. Carlos, habla, bueno, por supuesto, antes de pasar, tengo que anunciar, tenemos hoy nuestras secciones de Mi Biblioteca, Tu Biblioteca. Hoy recordamos y tenemos evidentemente muchas cosas que hablar, una persona súper especial. Carlos, hablemos primero de la participación tuya y familiar en la carrera de perito calígrafo allá en Rosario. Bueno, me resuenan en mis oídos todavía las palabras de Celso del Piquia cuando vos le invocaste a José, a su padre, y la dificultad que ello puede entrañar. Y como ya estaba choqueado, preparado en ese sentido, voy a decir algunas palabras, porque papá, es difícil hablar de papá y no decir que su amor por la enseñanza es una de los legados más importantes que me ha dejado, que intento emular. Partiendo de una vida sacrificada, porque eran 8 hermanos, él era uruguayo, nacido en Paysandú. Heroico Paysandú, yo te saludo, dice hermano de la tierra en que nací. Tus triunfos y tus glorias esplendentes se cantan en tu tierra como aquí. Qué belleza. Eso, en las payadas de los criollos de antaño. Bueno, y hijo de un almacenero, o sea, la generación de sacrificio, la generación que empezó a trabajar a los 14 años, estudiar de noche, rendir libre, terminó como abanderado igualmente en la secundaria, y después, mientras ejercía como ayudante en la Escuela Superior de Comercio, en todos los laboratorios químicos, geográficos, etcétera, fue estudiando agrimensura, primero, que la termina en el 38, después la carrera de calígrafo y finalmente la de ingeniero civil, con la particularidad de dedicarse a la investigación, o sea, la docencia, la investigación, y en tercer término estaban los peritajes caligráficos. Su mayor vocación fue la de investigador. Estamos poniendo en pantalla una de las fotografías de tu padre. Creo que estaba dando una conferencia. Ahí se están conmemorando los 100 años de la carrera de calígrafo, 1998. Él cuenta ya con 86 años. Y bueno, predispuesto a saludar y con todos los colegas y amigos. Y su imagen es muy fuerte a nivel de lo caligráfico, porque durante una transición, es decir, él fue profesor de las materias que vos ya mencionaste en referencia a mi persona, y unos 42 años, profesor de física también en la secundaria, de matemática, puso una academia a los 15 años, en fin, tenía un desarrollo hacia las ciencias llamadas duras, entre comillas, y bueno,
eh, francamente le dedicó, como decía, toda una vida. Y en lo pericial no tanto, porque bueno, contamos una anécdota por allí, que en un caso que fue prácticamente que lo motivó ya a dejar de actuar, le habían regulado X cantidad a los abogados y a los 3 peritos. El código nuestro prevé la posibilidad de 3 peritos designados de oficio, le regularon también y apelaron, le pareció muy poco para los peritos, y cuando la alzada se expide, dice, auméntese los honorarios a los abogados y disminúyase la de los peritos. Eso supuesto, fue... los jueces son abogados, y teníamos todas las de perder ahí los peritos. Totalmente, así que bueno, trabajó con un caso de la bodega Giol, muy famoso, en fin, famoso y muy útil también en la faz formativa desde lo ético, ¿no? Varias veces le ofrecieron hectáreas de viñedo para que, bueno, observara con una lupa especial, digamos, ¿no? Con una lupa lateralizada. Y nos reíamos, y en alguna visita a algunos familiares de Mendoza hacíamos chistes al respecto, ¿no? De no haberse mantenido, seríamos dueños de algunas hectáreas, pero no tendríamos el respaldo moral. Y Claro. yo por él siento una gran admiración, y te digo francamente, los alumnos, exalumnos, en una época había como una puja. Yo ya llevo 40 y pico también de docencia, entonces, pero vos sos hijo de Barberás de Carlos, no de Juan Carlos. Ah, no sabés lo que era Juan Carlos. O sea, tener que asimilar la referencia, y para mí, bueno, ha sido siempre un orgullo, y ojalá Lionel pueda decir la 10ª parte de lo que él ha sido para mí, ¿no? Y cuéntame, él también fue docente en la carrera. Porque Sí, creo que me habías comentado que él había sido profesor de Dimas Olivero Sifonte, uno de los padres de la pericia acá en Venezuela. así es. Tengo un libro de criminalística de Dimas, digamos, firmado por él, dedicado a papá. Ese creo que es el manual de criminalística de Dimas Olivero Sifonte, editorial Sí. Monte Ávila. Estoy aquí haciéndole la competencia a Luis Gonzalo con No, bueno, pero sobre todo le había pedido incluso autorización por la parte de química que publicó algo referido a lo que dábamos acá, daba papá, y también debo reconocer que las primeras fotos infrarrojas las vi a través de Dimas, que en Argentina Es correcto. movilizó mucho eso, y realmente lo recuerdo, por supuesto, blanco y negro. Bueno, de hecho, confieso que el que me introdujo a mí en la fotografía infrarroja fue el mismo Dimas Olivero Sifonte, y como él siempre hacía, léete primero este libro, léete esto y después hablamos. Después de que te lo lea, hablamos. Y así, de esa manera, con el libro de Luria, me iba formando, y cuando yo iba demostrando que sí hacía la tarea, entonces me seguía enseñando. Y cuéntanos de tu labor docente, Carlos, en la universidad. Sí, bueno, no te escuché de papá o de... No, la tuya, la tuya. Sí, yo estoy, digamos, ligado ya desde 44 años. No había nacido cuando empecé a ser docente, y las materias son química, física, legal, ¿no? Tienen que ver con eso. Y bueno, que hacen al ejercicio de la profesión. Todo lo que sea el tratamiento y análisis de papeles y de tintas, de instrumentos escritores, y el aspecto de los instrumentos de aumento, microscopios. Bueno. Te tengo una pregunta académica. Cuando yo empecé a trabajar en pericia,
había algunos peritos, incluyendo aquí Dimas, que eran los únicos que manejaban temas de análisis químico sobre documentos. El término o el concepto que yo oí hace años, grafoquímica, ese es un término que se maneja académicamente. Sí, nosotros no lo usamos en ese vocablo, no usamos ese vocablo. Hay una concepción de que se toman, se capta lo que cada ciencia aporta al ámbito pericial, ¿cierto? O sea, cuál es el apoyo de la química. Si yo estoy haciendo una cromatografía, en realidad allí es una separación que genera un comportamiento tanto químico como físico, ¿no? Que podemos hablar, incluso uno de los libros que recordaremos después tiene que ver con eso. Y bueno, no es que haya una ciencia grafoquímica o grafofísica. En todo caso, sí hay una aplicación al estudio de los grafismos, de las tintas, los papeles y todo tipo de soporte, nutriéndose de el instrumental y las técnicas que provienen de esas otras ramas de la ciencia, ¿verdad? Perfecto. Y te quería hacer una pregunta. Si hablamos de peritajes químicos sobre documentos, particularmente, lo normal puede ser tinta o papel. La legislación argentina requiere de la autorización para hacer este tipo de peritaje, si conlleva a eso algún riesgo de deterioro posible del soporte o de la parte del trazo que se vaya a peritar. Sí, desde luego, un recaudo básico que uno le indica a los alumnos, que obviamente para uno mismo, es la conservación de la documental, ¿no es cierto? Así que eso es un último recurso, esto de tener que tomar los medios químicos, porque suelen generar destrucción. Si aplicamos un reactivo, las técnicas de spot o ensayos a la gota, o lo que es el microanálisis, los microcristales, etcétera, tienen que tomar una muestra de ese documento. Esa muestra no se recupera. Lo que uno trata es, por un lado, que sea lo menos significativa posible desde el punto de vista de la rotura, de la destrucción, y por otro lado, que se hayan agotado previamente todos los medios físicos de diferenciación, ¿no? Porque en general se usa para marcar diferencias o similitudes entre tintas o papeles, y es diferente un caso y otro, ¿no? Porque tinta puede quitar parte de la morfología o de una estructura de un grafismo, y uno intenta evitar aquellos sectores que ponen en juego una falta de reproductibilidad después. Esto es, si yo un punto de ataque, un final, un punto, una tilde, la consumo en un ensayo, ya no la voy a tener más en el documento y no lo voy a poder repetir, que tiene que ver con lo que un juez o cualquier abogado pretende, es confirmar la prueba. Por eso está esto de las instancias, ¿no? Y por eso está nuestra función a veces como delegado técnico, más allá del perito de oficio, y de los casos excepcionales de peritos oficiales, que son funcionarios de la justicia, ¿no? Siempre el juez es el que nos va a respaldar, y siempre tendremos que ser nosotros lo suficientemente convincentes, primero de estar convencidos nosotros
de que es el último medio, pero es necesario. Y segundo, hacerle entender a las autoridades que de ese caso se trata. Entonces allí no he tenido problema, o no hemos tenido problema muchos, y la cromatografía de capa delgada, la TLC, se enseña habitualmente en nuestra universidad y en otras, y los alumnos practican y la pueden llevar a cabo perfectamente. Una pregunta, o vamos a lanzar una encuesta que preparé, lo que yo había hecho 2 preguntas que tienen que ver con los 2 temas que estamos tocando ahorita. Lo que sucede es que hice 2 preguntas, no sé si van a salir las 2 a la vez, aparentemente sí, y quería que los que están conectados en el canal Zoom y pueden hacerlo los que están conectados al canal de YouTube, colocar la respuesta en el chat de YouTube, y usted ha peritado sobre tintas, no estamos diciendo por cuál es el método, y si en su legislación se requiere autorización del juez para peritar si hay posible daño a los documentos. Las respuestas son anónimas, simple y llanamente, como estamos haciendo en todos los programas, queremos tener información de primera mano a través de estas nuevas tecnologías de información. Carlos, tú has sido un estudioso de los temas de la construcción, diseño, características del bolígrafo, y hoy los asistentes a esta sesión de hoy y todos aquellos que estén oyendo después de este programa a través de los podcasts o a través de nuestros canales de video, que por cierto hemos recibido unos comentarios impresionantes, y uno de ellos fue: no entendemos cómo un programa que comparta tanta información de tanto nivel profesional sea gratis. Pues sí, así somos la gente de CIBDO, es compartir información y formar, porque así somos nosotros. Otra cosa son los gastos, otra cosa son los costos, pero nosotros siempre hemos tenido la filosofía de que la ciencia, como decía Mario Bunge, se comparte. Estoy entonces pasándote de nuevo a ti las cámaras, Carlos, a nuestros invitados, para los que se están incorporando ahorita. Carlos Baró Graf, químico y perito calígrafo argentino. Las votaciones van de la siguiente manera: usted ha peritado sobre tinta, los resultados van 76% sí, y respecto a lo que se refiere a la autorización del juez para peritar si hay daño posible, hasta ahora va por el 82%, no en un 5% de los países de los que están presentes, y un 14% lo desconoce. Vamos a finalizar la votación y compartirla para continuar con nuestro invitado de lujo, Carlos Baró Graf. Vamos a empezar, Carlos, la presentación que nos tienes el día de hoy. Ya los hice ustedes con anfitriones y vamos a disfrutar. Pónganse cómodos, porque esto, ni como siempre digo yo a manera de chiste, ni yo me lo pierdo. Esta presentación de Carlos sobre el funcionamiento del bolígrafo. Siempre muy generoso. Raymond es excesivamente generoso. Y bueno, la amistad prevalece sobre el rigor técnico. No obstante, un honor. Vamos a tratar de extender algo de la vida. La primera charla sobre bolígrafos la tengo registrada en el año 1979. Así que algunos añitos persiguiendo al bolígrafo. En aquella época y algunos años posteriores, en el 83 en la Universidad de Morón, etcétera, nosotros teníamos que recurrir a un sistema llamado CIDOC en Rosario para acceder a publicaciones internacionales
lo recuerdo. Hablando de lo que tú dices de la generosidad, esta oferta desinteresada tuya, esta convocatoria que nadie se ha negado, al contrario, todos estamos disfrutando de poderla llevar a cabo, cada uno con su pequeño o gran aporte, y tardaban a lo mejor, no sé, una semana, 15 días en conseguir la publicación, en hacer la fotocopia, tenía un costo importante. Así tuve los trabajos de Hilton, de Hoffman, etcétera. Y bueno, era un desafío también, ¿no? Cosa que si uno compara con la actualidad, que componer nada más ahí en la red la palabrita clave te inunda de posibilidades, ¿no? Bueno, en esa búsqueda es que fuimos avanzando con el bolígrafo. En este caso lo puse como aspectos tecnológicos, normativos y funcionales, y van a ver algunas fotografías que el amigo y calígrafo Rubén Furno lo ha hecho, Lionel también, y bueno, a lo largo de la carrera hay mucha gente a la cual le debo también la colaboración, Gladys Ereñú, Natalia Ritondale, Jimena Fischer, Susana Lorenzo, bueno, Mirta Anselmo, un montón de gente que no quiero nombrar algunos y olvidarme de otros, pero que nos ha permitido avanzar en este tema. Vamos entonces a tratar de desarrollarlo, y tenemos, desde el punto de vista tecnológico, estos elementos tienen constitutivos mecánicos que son la bolilla, la punta, el depósito de tinta y una cubierta protectora. Con el transcurso de los años han variado, ya he visto que ha habido mucho desarrollo de esto, así como de la tinta, en distintos encuentros en la red. Varios especialistas han hablado, así que voy a ir a una velocidad de suponer que algo ya conocen. El material de la bolilla, y mostremos la bolilla en sus distintos tamaños y, como verán, con distintos aspectos o características superficiales. Esta es una foto histórica para mí, pero que me gusta mucho porque pone de manifiesto la rugosidad, los depósitos de tinta, lo que hace que uno encuentre después esas características propias del bolígrafo, ¿no? Esas inaniciones, esos surcos dentro de la huella, falta de entintamientos, etc. El material que tienen es variado: carburo de tungsteno, acero inoxidable, acero al carbono, piedras preciosas, cerámica, etc. Y los diámetros han ido variando, y del tradicional 0,7, el medio 0,8, el grueso 1 y extra grueso 1,3, ahora tenemos bolígrafos también con punta de 0,5 y otras más, y bueno, la tecnología permite estas variaciones, ¿no? En su momento habremos comentado que además de la bolilla es fundamental la punta. La punta es la clave. La tinta y la punta son tremendamente claves en la eficiencia del bolígrafo, en su aspecto digamos, de ser agradable o desagradable, y vamos a mostrar algunos escritos de ambos casos. Simplemente acá, con este esquema coloreado por nosotros, pero que también en forma similar se los voy a mostrar después con a quien llamamos el padre del bolígrafo, con Ladislao José Viro y su patente. Ustedes ven que hay una esfera, una bolilla, hay un reborde donde está engarzada, metido adentro. Obviamente tiene que superar la zona ecuatorial para que no se caiga la bolilla, ¿no es cierto? Que lo pongamos boca abajo y se nos caiga. Hay un asiento, que es un asiento con una película lubricante, que es la propia tinta.
Hay un canal de alimentación que acá está marcado con líneas de punto, y ya lo vamos a ver en diapositivas directas de casos concretos. Hay un canal principal de alimentación y hay algunas distancias que tienen que tener alguna relación. En este alveolo, la máxima relación AB ronda entre 1,3 y 1,2. Acá tienen la esfera colocada sobre la punta, en una punta partida por la mitad y tomada con microscopio. La punta, bueno, hay distintos materiales, han visto de bronce, de acero inoxidable, etc. La proyección de la bolilla es cuánto sale, entre comillas, de su zona ecuatorial, dónde está tomada. El diseño del labio o reborde es fundamental porque es el que permite que aquella tinta que cuando vamos aplicando el bolígrafo, la esferita rueda, la esferita transfiere la tinta y vuelve a cargarse internamente, la tinta que no depositó, ¿a dónde se va? Debería reingresar al alveolo, debería reingresar a la parte interior, y si no hay una buena, digamos, diseño de ese labio, puede actuar como cizalla y dejarnos toda la tinta por fuera y ensuciarnos la escritura. Así que es clave también allí el diseño del labio. El receptáculo de tinta, que es el que permite recuperar lo que ingresa, el canal de alimentación, los pequeños canales de contacto con la bolilla y la separación entre esa bolilla y el alveolo. Acá lo vamos a ver recordando a Viro. Hay mucha gente que ha hablado de historia del bolígrafo hace poco, así que también voy a ser muy, muy breve. Saben que fue invitado por el presidente Justo a la Argentina cuando se lo encontró en Europa, y Ladislao José Viro ya había empezado, ya tenía una patente incluso provisoria en Francia y en otros países, pero no lograba ensamblar ambas cosas, ¿no? Una buena calidad de definición de la punta y una tinta adecuada. Entonces, a veces el sistema de aprovisionamiento de la tinta a la punta era a través de un émbolo, entonces la graduación era irregular, con lo cual a veces escribía mucho, a veces escribía poco. Después les voy a mostrar algunos trazos con la virome propiamente dicha de aquella época. Estamos hablando del año 43, está esta patente. Acá figura 29 de septiembre del 2005, cuando el Centro de Argentino de Ingenieros decide poner el Día del Inventor en honor a Ladislao José Viro, su fecha de nacimiento. El Día del Inventor en Argentina es el día en que nació Ladislao José Viro. Y saben que fue autor de una serie de patentes, como el bolillero para desodorante, como cajas de seguridad de automóviles, una cantidad que se nombra en cientos. Hace poco vimos también algún recuerdo de la hija, Mariana, que tuvo a su cargo una escuela de inventores. Entonces, lo que yo les mostré vertical, acá lo tienen horizontal, pero esquemático. ¿Cuándo se va a entender bien cómo es el bolígrafo? Cuando nosotros vemos el interior, y con ello podemos explicarnos el resultado que es la escritura. Es decir, esto a nosotros en ingeniería ayuda bastante, el pensamiento lógico, deductivo, donde hay una elaboración que es teórica y uno busca la confirmación en la práctica. La etapa anterior, la etapa empírica, el alquimismo, decía, bueno, mezclo esto con esto y explotó, tomó coloración, etc. Sin saber realmente qué podía pasar. Entonces veían el resultado. Actualmente, con todas las predicciones, se predijo la velocidad de la luz antes de poder medirla.
las distancias interastros, una serie de anticipos teóricos, la misma teoría electromagnética, que después fue corroborada cuando pudieron hacer el instrumental para lograrlo, ¿no? No me detengo más y muestro la punta, que es un orgullo, el sentido de una que está limpia, la de la izquierda, y es la de una Bic. Saben que hay dos grandes marcas, ¿no es cierto? Pero principalmente la más extendida es la Bic. Se habla de que se fabrican alrededor de 250, 300 millones de bolígrafos, 300 bolígrafos por segundo. 300 por bolígrafos por segundo sería el consumo mundial, en ese orden. Gracias a Dios para los peritos calígrafos. Sí, todavía no pasemos tan rápido a lo digital porque nos nutrimos bastante del papel y la tinta, ¿no? Sí, y el bolígrafo. Y acá tienen otro donde dejamos un resto de tinta para que vean el canal principal de alimentación. Se estrecha y este es el detalle tecnológico que hace a la calidad. La profundidad de este surco y a su vez esta distancia alveolar de apoyo, esa parte plana donde va a estar la bolilla asentada, que va a ser distinto si estamos en una tinta pastosa, ya hablaremos de las tintas, que si es una tinta tipo Papermate, o sea, las famosas Borramate, que son adhesivas, tintas que es como si uno fuera dejando fibras, hebras de tinta, hebras coloreadas sobre el papel, y después, bueno, está la manera de erradicarlas, ¿no? De borrarlas. Floating ball tienen, entonces acá van a ver que el número de canales varía. Acá hay 2 a la vista y en realidad tiene 5 esta. Acá hay 2, pero son nada más que 4. Y cada uno, acá tenemos otro más. Acá tienen la de tinta gel, que la alimentación es muy pequeña, el tramo final. Y bueno, el depósito de tinta, la forma, el material, no sé si, estimo que vamos bien, vos me dirás si se entendió, se va entendiendo lo que voy diciendo. Maravilloso. Bueno, típico de un buen profesor. Sí, hay que ampliar. Estamos en una circunstancia donde, y de paso le hago el pequeño descanso o recreo a los chicos. No, por aquí han salido algunas preguntas, digamos, pero más que todo, y evidentemente, cuando un perito ve a un químico, es como si estuviera viendo al genio de la lámpara para hacerle preguntas o para pedirle deseos. Y ya están aquí preguntando si hay algún método para establecer la antigüedad de las tintas fiables. Eso sí, me imagino que separarán o serán las típicas preguntas. Queremos mandarle saludos a toda nuestra audiencia que se está conectando desde toda Iberoamérica. Aquí tenemos compañeros de Chihuahua, de Michoacán, de Oaxaca. Bueno, por supuesto ya hablamos de nuestros compañeros de Brasil. Por allí está María Jesús Villamón Dobón, que es nuestra invitada de la próxima semana, en España, y muchos otros colegas importantísimos de Argentina, Silvana Lotuf, entre otros. Bienvenidos todos, ¿no? Hola Silvana, sí, un cariño grande para ella claro también. Que sí. Vas muy bien y vamos bien de tiempo, nos queda, aunque pudiéramos hacer una pausa para aprovechar y para no, digamos, desconcentrarnos, y pasamos, si quieres, a la sección de mi biblioteca, tu biblioteca. Tú me enviaste déjame ver si yo puedo destacar acá, unos libros que me enviaste para compartir en esa sección. Aquí los tengo. Déjame compartir. Estamos luego de las reuniones que tú has generado. Bueno, la posibilidad de mostrar novedades se va reduciendo, ¿verdad?
Todos los grandes maestros ya han sido expuestos, todos los libros. Creo que este no todavía, y dado que tiene que ver con la química, especialmente forense, que lo que hablabas vos al comienzo, recomiendo a Patricia, tuve el gusto de compartir con ella algunas cromatografías en Paraná, y muy generosa, muy conocedora del tema, y tiene muchos aportes prácticos, ¿no? Porque así como defiendo la fundamentación teórica, también me parece que van hermanados y prácticamente indisolubles con la práctica. Y uno de los grandes temas cuando uno realiza una cromatografía es ¿con qué solvente trabajo? Para entender con qué solvente trabajo hay que entender los principios que rigen la cromatografía. Nosotros en ingeniería vemos lo que es desorción y absorción, las columnas de rellenos, las torres de destilación, etcétera, que te van dando, facilitando el entendimiento de que hay toda una interacción entre una fase fija y una fase móvil, y que ambas condicionan la elección, ¿no? O sea, qué soluto, qué colorante, qué pigmento que debo yo tratar de analizar. O sea, primero recordemos que cromatografía es un método de separación e identificación de productos. Entonces, tenemos que pretender separar, y al separar decir, estas dos tintas, ¿observo los mismos componentes o no los observo? Es decir, es de mucha utilidad, especialmente para decir son diferentes. Cuando uno quiere decir es la misma tinta, y ahí hay que tomar alguna precaución más, porque sabemos que hay todo un análisis espectrofotográfico, hay un análisis también de lo que es el resonador molecular, es decir, instrumentales de mucho costo, pero que existen, en ciertos institutos existen, y pueden determinar qué molécula es realmente la que está allí. Y pueden ser de la misma familia. En materia de colorantes hay muchos derivados cercanos, siempre violeta de metilo, violeta genciano, violeta de etilo, etcétera. Y bueno, sintetizando y volviendo al libro. Tenía el otro, acabo de poner en pantalla, para terminar con esta sección, el otro libro, Manual de Química Microscópica, Handbook. Sí, claro, la microscopía química, que es lo que vos mencionaste de los microcristales y demás, es esta tabla de Chamot y Mason que tiene 23 reacciones inéditas de Papá, entre otros investigadores de la microcristalografía. Es un libro que a mí me ha servido mucho porque estamos hablando de unos cuantos años atrás, el libro es cercano a los años 40, tenía muy desarrollado, lo tiene, no lo muestro ahí de frente, porque en realidad donde está solamente el lomo lo tiene rotulado, y no aporta nada. Por eso entre los dos volúmenes hay análisis de muchísimos productos químicos, pero sobre todo un detalle de la óptica, de los microscopios, su utilidad, en fin, que me ha sido muy útil. Yo para cerrar esta sección, voy a sacar aquí, a manera de broma, a lo que llego, un arma secreta. Traje para la sección del día de hoy, Examen forense de papel y tintas, de Brunel y de Reed. Un excelente libro, está en idioma inglés, pero tiene que ver con el tema y tu profesión, sobre todo el día de hoy. Y vamos entonces, seguimos compartiendo tu presentación. Sí, ya que lo mencionaste a Brunel, que trabajó con Cantú, a quien no puedo dejar de mencionar como, por supuesto, un privilegiado por haber recibido su amistad. Hemos compartido hasta
hasta cuartos, así como con Otto Rodríguez, también con Cantú, en unos cuantos congresos, y su trato tan ameno, tan generoso, realmente un ser, digamos, luminoso, una Me persona. mandan saludos a alumnos tuyos de Argentina, están súper orgullosos y apoyándote aquí, están haciendo barra. Me parece que esa parte fue tuyo, el agregado tuyo, pero bueno, No, tengo evidencia digital, tengo evidencia digital de ello. En nombre de la digitalización y de esta virtualidad, tenemos cada cosa ahora. Claro, eso hemos quiere decir que eres un aprendido. profesor exigente. ¿Oíste? Esa reacción tuya indica qué tipo de profesor eres exigente, pero no te sientas mal, que en estos días leí una opinión de un químico que cuál sería una frase importante para la ciencia o que ayudaría a desarrollar a la humanidad la persona contestó, los profesores que sean exigentes con sus alumnos. Entonces, no te quito más tiempo y continuemos, Carlos. No, pero es un llamado también para entender dónde estamos, porque no hemos podido dar clases presenciales desde marzo. Es así. Es un padecimiento para todos, ¿no? Porque de hecho no van a poder regularizar ciertas materias que no se puede eludir la práctica. Así que los acompañamos lo mejor posible, pero bueno. Estoy seguro que el trabajo, lo que cambia es la forma, pero la calidad del profesor es la misma. Sí, continuamos, Carlos, para... Vamos, ¿cómo no? Bueno, el depósito de tinta, no puedo, a ver si vamos... Vos me dejaste, bueno, acá tienen la famosa BIC, que es el Marcel Beach, el que le compró la patente en $3 millones, allá por los años 40 y pico al amigo Viro. Ajá. Y acá tienen, bueno, la protección, la cápsula donde va la tinta. Esta es muy interesante porque todos hablamos de que el bolígrafo tiene una esfera. En realidad, si prestan atención, aquí hay una segunda esfera en el medio, que es la que permite una distribución uniforme de la presión, y estos son los bolígrafos de tinta fluida y que tienen un producto inerte, muchas veces nitrógeno, hidrógeno, y un modelo similar a este era el que usaron los astronautas en algún momento. Eso te iba a decir, apenas lo vi, yo dije eso, me suena a tecnología aeroespacial. Sí, fue muy interesante ver cómo cuando lo abrimos se esfumó el contenido, prácticamente la cantidad de tinta es muy baja, y el gas desaparece, ¿no es cierto? Pero bueno, la alimentación de tinta, sigamos. Ahí, bueno, hay una punta para la capilaridad, detalles, la cubierta protectora, bueno, unos cuantos plásticos y ahora hay formatos de todo tipo. Este es el famoso péndulum, que tiene la capacidad de adecuar su posición para escribir vertical. Lo recuerdo, tuve uno. Hernández, una mexicana, trajo por primera vez a la Argentina. Y después vamos a la tinta, que tanto tiempo les llevó a encontrar el equilibrio entre la fluidez, la sequedad, la manera de hacerlo impermeable, o sea, su tapón siliconado atrás para que no se derramara por el exceso de incorporación de vapor de agua. Entonces, la tinta, podemos hablar de la naturaleza y después de los métodos de análisis, para no escaparle al rubro mío que a vos te gusta. Ahí, bueno, clasificar. Siempre digo que clasificamos para facilitar el entendimiento, ¿no? Es decir, no es que les quiero complicar con este cuadro, sino al revés. El medio puede ser acuoso, oleoso, distintos solventes orgánicos. La consistencia es fluida, pastosa, adhesiva, como el Borramate, gel, las más modernas, de japoneses y luego
Estados Unidos. El secado, dos características importantes, penetración o evaporación, que hace muchísimo a la rapidez con la cual la tinta no se convierte en copiativa, con la cual no manchamos la hoja. Pueden ser líquidas, pueden ser en estado de suspensión, siendo la suspensión un líquido que contiene una partícula, una micropartícula en general, como la tinta china habitual, ¿no? Ahí me pasé al final, bueno, que puede ser copiativa y no transferible. La naturaleza de la materia cromática puede ser orgánica o inorgánica, son los colorantes, algunos le llaman tinte, y los pigmentos sería lo inorgánico. Frente al UV puede ser fluorescente, no fluorescente, al IR también puede ser permeable, y entonces exponemos a los rayos infrarrojos y no vemos más que el cauce, si es que fue muy presionado lo que hicimos con el bolígrafo, o si es una tinta carbonosa, que también hay bolígrafos que la tienen, con grafito en algunas de sus variedades, se va a poder reflejar y captar cuál era el escrito. Esas que son carbonosas, estarían dentro de la clasificación de tintas coloidales, que son las que tienen esos componentes incorporados como una especie evidentemente no soy químico, pero se trata de pigmentos. Está bien, coloide, sí, claro. En el medio líquido, y es lo que le da la coloración. Pero en sí no son tintas como tal, sino que son tintas, pero que tienen esos componentes incorporados al medio líquido que se utiliza para escribir. Sí, el ejemplo moderno de esto, si querés, son las de gel. Vos cuando ves una tinta plateada, una tinta dorada de gel, más allá de su vehículo tixotrópico, o sea que del estado semisólido, por presión uno la transforma en líquida, y viste cómo fluye con qué facilidad, qué gusto manejar un floating ball, y con sus cosas, ¿no? Porque a veces descarga mucha tinta o no deja en el centro de la huella, no hay entintamiento, pero ellas tienen partículas de bronce o latón, que serían aleaciones, para darle el color dorado o el color plateado, y también negras, etc. ¿Sigo? Acá tenemos el paper made. Paper made, fíjense la característica. Es como una adhesión, es una hilván, es apoyar cuando pintamos con hebras, con fibras, vieron, para pintar los techos de las casas, etcétera, que uno va dejando y el pincel te queda retenido casi. Bueno, así escribía el viejo bolígrafo borrable, no los actuales de termoborrables, ¿no? Este es el que requería una goma. Y como siempre hay un periodo de anclaje, es fácil sacarlo en forma inmediata, a medida que transcurre el tiempo, un pequeño anclaje se va dando y se hace más difícil. Con más aumento, ahí lo tienen, las capas superiores quedan entintadas, pero la tinta no llega a las inferiores. Qué interesante. Fíjense los huecos que quedan allí, usted dice, ¿no pasó el bolígrafo? Sí, está, pero... Y acá estamos en el otro polo, que sería el floating ball, donde el entintamiento es pleno, casi como una tinta fluida de pluma, nada más que no tiene los bordes acorde a la pluma, ¿no? Acá tienen las pequeñas máculas amarillas que ves ahí, son justamente los depósitos de metálicos de una tinta gel, visto con aumento. Acá tenés una escritura normal, acá tenés los depósitos en el interior de la huella del bolígrafo. Yo trato de hablar como cauce o huella y dejo lo de surcos para los gavilanes de las plumas. Okay. Esa es mi terminología. Querían una virome, dicho sea de paso, durante años, ya lo escuchaba mi padre y lo escuchaba en muchos lugares, en castellano no estaba autorizado el neologismo virome. Así que los alumnos recuerdan también que yo insistía con esferográfica o bolígrafo. En realidad,
más bolígrafo por su carácter de los dos del mismo origen, ¿no? Porque uno es griego y latín, y el otro es latín. Y acá, fíjate, el 8 está en el anverso y esto está en el reverso. Fíjate lo pastoso, lo empastado que tiene y la irregularidad de los trazos. Así escribía un bolígrafo de los años 50. Acá tienen uno rojo, donde ustedes no ven uniformidad. Hay blancos muy marcados, no como ahora que los hay, pero en muy pequeña proporción. Acá hay un ejemplo de una copia, cuando uno dice este documento no es original, es una copia. En realidad la primera descarga por contacto es una descarga especular, o sea, te sale al revés. Recién la tercera, que casi no se ve, es la directa, la que uno podría decir, lo copié, y acá está. Es una tinta copiativa y logro. En la experiencia y ensayo no hemos logrado así un carácter copiativo pleno de ninguna de las tintas de este tipo, ¿no? De bolígrafo, como para dudar de que un escrito esté hecho por copia. En cuanto al análisis físico, el examen directo de color, olor, el poder tintorio, del comportamiento frente a la humedad, a la luz, etcétera, y después el examen microscópico, que estamos acostumbrados a hacerlo también, con lupa. Carlos, el poder tintorio, ¿cómo lo defines? El poder cubriente, es decir, se hace un ensayo y se mira la proporción de colorante que se transfirió al sustrato en análisis. No es lo mismo sobre papel, sobre cartón, si está satinado o no está satinado. A eso se refiere. Bien, que se tuve aquí un... Sí, continúa. ¿Querés que vuelva? No. Bien, Por favor, macroquímicamente... El que perdió señal fui yo. Macroquímicamente... A menos de que me reporten que fue tu internet que perdió señal. Pero creo que no, estamos bien. Yo acá voy perfecto. Vale, continúa. No sé el tiempo. Si hay que cortar, me decís y me corto una mano, pero no corto el... Aquí, YouTube es gratis, así que aquí no te vamos a parar ni un solo minuto, vamos a desperdiciar tuyo. En lo macroquímico, bueno, el análisis de los componentes, ¿no? Acá hay muchos métodos, las marcas analíticas tradicionales o con el uso del instrumental, y ahí podemos medir aspectos también que son más físicos que químicos, pero bueno, se necesitan densitómetro, un viscosímetro, conductómetro. El aspecto que más nos gusta a nosotros es el microquímico, porque la cantidad de tinta que solemos depositar es muy baja. Ya el contenido de un bolígrafo tiene muy poca cantidad, 0,2, 0,3 mililitros. Entonces, la cromatografía está en punta, ¿por qué? Porque no requiere un equipo sofisticado, una cubeta, los reactivos están a disposición, lo podemos hacer en la universidad, en el colegio de calígrafos, tenemos como para poder llevarla a cabo. La placa se la puede interpretar mucha gente, incluso advertirlo un juez. La microscopía química habla de exponer el trazo, esto lo usamos mucho con las tintas fluidas, de pluma, de estilográficas, donde distintos reactivos, ácidos, básicos, oxidantes, reductores, dan respuesta diferente con tintas de distinta naturaleza, obviamente, ¿no es cierto? Así que eso se utiliza también con observación con microscopio. Las reacciones spot, donde hay un reactivo, un papel inmerso con un reactivo múltiple que te puede detectar la presencia de cobre, de antimonio, de hierro, etcétera, con una sola reacción. La microcristalografía fue el área de desarrollo de mi padre, que, bueno, lo nombraron, como ya sabés, profesor honorario de la universidad, tiene el nombre una de las aulas en el lugar donde damos la carrera de calígrafo y demás, y hay 8 sistemas de cristalografía, o sea,
Lo que se ve acá es la identificación de un elemento químico por la forma y el color de un cristal. Puede ser una forma hexagonal, puede ser una forma lenticular, como si fuera una lenteja, puede ser una forma, digamos, cúbica, como si fuera un cubo, una estructura. Es muy interesante. Por supuesto, va cayendo en desuso en la medida que, bueno, aparece la espectrofotometría y otros medios, como decíamos, para la identificación ya de los componentes, como molécula o como átomos. Y se trabaja con nanogramos, ya con menor cantidad todavía, ¿no? Bien, después está el segundo aspecto, que es el normativo, que es en Argentina y en otros lugares existen unas normas IRAM, que hablan de qué características tiene que tener la tinta y qué debe cumplir para poder estar certificada. Incluso lograr un sello de calidad, que es el sello IRAM, que tiene que responder, bueno, a una serie de características. Cómo se designan, la forma de empleo, la toxicidad, la vida útil de la tinta, ensayos no destructivos y ensayos destructivos. Por ejemplo, tomar un bolígrafo tiene que arrancar antes de que que se complete un círculo de 10 centímetros de diámetro. O sea, yo inicio, no escribe. Si completo el círculo y no escribió, no cumple con la norma. El tiempo de secado de la tinta, el comienzo de la escritura a mano, la resistencia a la luz, a la acción de disolventes, al borrado químico, bueno, y mecánico. Acá estaban las tintas, que las primeras eran con colorantes decolorables, que no resistían, y entonces hemos visto por allí pergaminos, escritos, donde en los primeros bolígrafos les queda una apariencia muy, muy pálida. ¿Por qué? Porque no eran resistentes los colorantes a los agentes climáticos, especialmente el UV y a la luz. Los ensayos destructivos son para comparar si cumplen, por ejemplo, con el contenido de tinta. ¿Y qué hay que hacer? Hay que gastarlo. Hay equipos para muestrear esto y se gasta. A ver cómo es la bolilla, tenés que extraerla de la punta, a ver si tiene deformaciones, si hay roturas, si está corroída, porque las tintas suelen generar cierta corrosión o deterioro de los metales. Si rinde, sabemos que estamos entre los 2 kilómetros, 1,5, las de gel por ahí ni llegan al kilómetro. Y si pierden tinta por calentamiento. Después está el aspecto funcional, que eso le atrae más a los calígrafos, que ya saben cómo es la punta, entonces ya saben dónde está la calidad del bolígrafo. En cuanto a los propios o naturales, o sea, cómo escribe, por qué escribe como escribe, qué pasa con la interacción con otros escritores, elementos escritores, ahí tenemos distintas superposiciones, y cuáles pueden incidir el soporte, el escribiente, que eso también todos lo vemos, ¿no? Cómo escriben, esto es lo clásico para mostrar el depósito de tinta cuando cambia de dirección. Para estar descendiendo, si alguna vez ascendió, pasó por un punto de velocidad cero, en la cual invierte el sentido de giro. Empiezo a girar cuando invierto allá en la punta, especialmente arriba, que con menos presión, veo que a la salida hay una descarga muy marcada de tinta, la mayoría de las veces dentro del cauce, en lo que llaman endogramático, y algunas veces paragramática, como se ve acá. Y vamos a ver si tenemos acá. Esta es importante verla en este momento. La calidad del elemento escritor del bolígrafo tiene que ver con el tipo de engarce, tiene que ver con el ángulo con el cual yo puedo escribir. Hay bolígrafos que tengo que escribir a 45, 60 grados y hay otros que puedo escribir con menos. Son bolígrafos de mayor calidad. El de la derecha es un Parker, fíjese que la bolilla se ve apenas, muy poco, ¿no es cierto? También esta placa sirve para mostrar una fibra que ha quedado
allí tomada por el engarce, ¿no? Por el reborde, tan famosa la rebaba. Y del otro lado hay una falta de capacidad de recupero de la tinta que no reingresa al alveolo, y por lo tanto tarde o temprano me va a aparecer en el papel o limpiándola con algún papel secante, ¿no? Si es que lo hago antes. Fíjense que acá tienen separado parte de la tinta del cauce del bolígrafo. ¿Quién lo hizo? Bueno, eso es el engarce. Es decir, hay un momento en que están apoyando la bolilla y separadamente el engarce, el borde. Y hay un espacio en el medio vacío. Entonces no es que alguien retocó o había un escrito anterior, no, en su propia circulación el bolígrafo hace eso, como también en un cambio brusco, un depósito extra vaciamiento que queda bien marcado allí. Bueno, acá tienen el gel que se canaliza y nos deja en el medio esa falta de entintamiento muy pobre. Acá tienen la parte, cuando se produce esta descarga, hay una falta de entintamiento, o sea, acumulamos y nos quedamos sin entintamiento. Acá el escribiente, la del medio, la tienen a 90 grados, bien marcado en el centro. Después tengo con ángulo agudo y con ángulo obtuso, o sea, si lo inclino para abajo o lo inclino para arriba, frente a la huella, donde va a aparecer la coloración, acá abajo y allá arriba. Entonces el escribiente tiene que ver, y el apoyo, acá me dicen, ¿qué le pasó a ese bolígrafo? ¿Se frenó y lo retocaron? No, simplemente estaba sobre un cartón, sobre una mesa, sobre un lugar rugoso que originó esa deformación, que no se da abajo. Las superposiciones son la base de nuestro métier, nuestro afán de conocimiento desde hace muchos años, y con los alumnos lo hacemos todo un año, o sea, en cada encuentro hay la observación de alguna superposición. Varias series de distinta característica, bolígrafo, con pluma, etcétera, máquina o impreso. Bueno, acá tenemos la discontinuidad, que es un hecho característico. ¿Por qué? Porque cuando la bolilla llega a cierta velocidad, la esferográfica, que en este caso es de abajo hacia arriba, la azul, ¿qué hizo? Impactó, dejó un depósito extraordinario, ya más o menos todo lo vamos conociendo. La reducción de eso con menor aumento también se nota, y es un indicio claro del orden de ejecución. Todavía no llegamos a datación de tinta, pero esto es datación de escritos. Secuencia de producción. Es suficiente para resolver algún caso, sin recurrir a lo químico. Acá hay un estrechamiento externo, fíjense en el celeste, hasta que recupera su grosor, su calibre normal. ¿Por qué? Porque hizo una profundización en ese cauce del azul. Acá tenemos el arrastre, lo hemos hecho con un bolígrafo sin tinta, que nos permite ver el sentido, incluso, del desarrollo. Este es un arrastre interno, o sea, ¿qué pasó? Nos llevó parte del violáceo y que lo vemos depositado más acá, o sea, desde arriba hacia abajo. Acá los conos de arrastro, que también se dan en algunos bolígrafos, obviamente de tinta fluida, y si la superficie es algo satinada, o sea que queda sin penetrar en forma inmediata, y genera lo que llamamos el cono de arrastre, este triángulo, que nos da, sin duda, cuál es la dirección del trazo, del azul en este caso, y su sentido, que es descendente. Se va estrechando, esto es grande acá y se va haciendo cada vez más angosto. Y en este caso es bilateral, a veces se ve solamente de un lado. El derrame es una tinta que con algo de fluidez invade la otra. La difusión es también a través de papeles que permiten que una tinta fluida se pueda incorporar. La continuidad de bordes es algo terminante cuando la encontramos. Acá no hay duda del orden, lo discontinuado está abajo. Después tenemos el impacto. Dejo un segundo sin hablar.
me hidraté un poco y ahora, fíjense, el bolígrafo de izquierda a derecha se encuentra con un vacío. Nosotros lo ejemplificamos en docencia con una zanja o una canaleta, que vos venís caminando y te encontrás con una canaleta, ¿qué haces? O te metés adentro de ella, pero no querés habitualmente, entonces o la saltás, si tenés suerte, no tocas nada. Si no llegaste, golpeás contra la ladera opuesta y ahí dejás la marca. Acá eso es lo que le pasó a esta esfera. Acá no entintó y hizo un impacto. No sé si lo logré, pero bueno, esa era la intención. Acá ven como el azul se lleva parte de la escritura en verde y nos permite ver el sentido de la escritura. Claro. Esto es muy interesante, la continuidad de cauce. Acá hay un aporte de la iluminación. Hay que ver, muestro esta y ahora muestro las dos posibilidades. Está marcado en amarillo, ahí Leonel les puso de dónde estamos iluminando, y fíjense que acá hay una oscuridad, una zona oscura, porque estoy iluminando desde acá y por supuesto va a aparecer oscura. Acá no, y acá vuelve a aparecer la oscuridad. Si lo vemos desde otro ángulo, con otra iluminación, o sea, poniéndonos en la de este trazo, aquí estábamos en la del horizontal, nos encontramos con que hay toda una zona oscura. O sea, este borde está levantado y es lo que dio la interrupción de esta luminosidad. Esto fue ejecutado, ¿se entiende esto? En primer término, y al pasar el segundo, aplanó esto, generó esta ladera de nuevo aquí en el centro de la huella, y nos encontramos con que genera una sombra que da continuidad de sombra, mientras que acá hay una discontinuidad de sombra, hay una luz que pasa. Se ve muy bien esto con luces y sombras si uno lo hace sin tinta. Fíjense ahí el cauce completo y acá tiene la sombra arriba y abajo y no dentro del cauce. Con el amigo Rubén Furno, que es un experto fotográfico, siempre innovador, y al que le mandamos saludos porque ya está jubilado, pero bueno, la fibra óptica. La posibilidad de meter en el propio cauce del bolígrafo y detectar este mismo efecto que venimos diciendo, ¿no? Un borde relativamente levantado y el otro discontinuado. Ahora, me gustaría ponerles algo en movimiento, que es haber aplicado un poco la observación en lo que es el pasaje de un bolígrafo a través de otros. Observen un pequeño video. Volvemos a pasarlo, Leonel, por favor. Agradecemos a Leonel Barograf también, que es parte de la dinastía de peritos y que está colaborando ahí con su padre, pero excelente. Estamos muy agradecidos, Leonel. Bien, bueno, se ve claramente ahí la deformación que produce la presencia de la huella azul cuando está pasando el bolígrafo rojo. Así como arrastró el engarce arriba, arrastró parte del negro, en el de abajo dejó un lado semi-entintado, o sea, una hendidura parcial. Porque por la ubicación del bolígrafo. Creo que esto ha sido más que mucho y poco, pero había muchos más. Hemos reducido a una posibilidad hemos pasado 63 diapositivas y por supuesto eran 97 las que teníamos previstas, pero mi señora fue la causante de decir, ustedes con eso no terminan más, porque a 30 segundos nomás por diapositiva y lo
los van a De todas maneras, le agradecemos a tu señora el haber donado tiempo familiar para que pudieras compartir con nosotros. Vaya nuestro abrazo para ella, Carlos, y tu brazo derecho allí hoy, Leonel, que está sin duda. Desde que nos conectamos. Estamos sumamente agradecidos. Han sido una cantidad de láminas que así la hayas reducido. Yo me sentía como si estuviera en un estreno de cine, viendo pero lo mejor es que todas las escenas de acción estaban continuadas allí con todos esos ejemplos maravillosos, además acotados, Carlos. Mira, ha sido sinceramente un honor y yo estoy seguro que todos los que están viendo este programa, todos los que están conectados hoy van a empezar a chatear: oye, te perdiste el programa con Carlos Baró Graf. Otra muestra más de cariño nomás, otra muestra más de cariño. Pero sí. No, pero mira, te lo digo con honestidad, no estoy exagerando. Tenemos más de 70 personas conectadas entre YouTube y Zoom, y estoy seguro de que esto va a pasar, digamos, de boca en boca. Más tarde o a partir de mañana vamos a enviar los enlaces y sinceramente no tenemos más que dar gracias a Dios porque podemos contar como gente como tú, con su amistad, con su profesionalismo, con su vocación y sobre todo ese ánimo de compartir que por supuesto que es típico de los profesores, pero que hemos tenido la oportunidad de estar en un salón de clases contigo, cosa que muy pocos, por lo menos los que vivimos en el extranjero, no hemos tenido ese privilegio, pero con una gran ventaja, que no nos vas a corregir, no nos vas a hacer el examen y nos vas a corregir. Entonces, queremos... No, ahí podría caber una frase de Carl Rogers, humanista terapeuta, que habla, parece pedante, pero dice: no soy perfecto, pero soy suficiente. No soy perfecto, pero soy suficiente. ¿Qué quiere decir esto, no? Quiere decir de que los calígrafos nos encontramos en nuestros peritajes con una cuestión a resolver donde sabemos que no hay una ciencia exacta, lo matemático, lo contable. Entonces, lo perfecto, seguro que a todos se nos ha escapado algún caso donde debimos ver algo y no lo vimos. Pero, ¿por qué soy importante? Porque debo capacitarme, porque debo profundizar en el estudio, debo buscar la manera de que sea útil, ¿no? Que es lo que estamos pretendiendo, que sea suficiente con lo que tengo, pero no por una cuestión de, digamos, ¿cómo se llama?, de ser pedante o exagerado, sino como una búsqueda de decir qué puede hacer un calígrafo, ¿no? Y tengo que lograrlo. Donde llegó uno puede llegar otro. Es así. Por favor, te damos este último minuto para que nos des un mensaje a todos los que hemos participado, todos los que van a ver esto en diferido, para, digamos, cerrar esta maravillosa charla de hoy. Sí, queda pendiente y tiro, digamos, palabras para que también otros se vayan sumando, pero me ha ayudado mucho la parte estadística, a entender que todo lo que hagamos desde la investigación tiene que estar sustentado por la aleatoriedad, nada tendencioso para poder sacar, y hay métodos estadísticos para determinarlos. Hoy en día también es muy importante la fiabilidad, la confiabilidad. Nosotros tendríamos que ir logrando procedimientos, la aplicación de métodos
que constituyan el peritaje caligráfico en una herramienta fiable. Ya hay ingenieros en confiabilidad o ingenieros en fiabilidad. ¿Hasta qué punto se ha ido la palabra calidad tan grande, de alguna manera profundizando, ¿no? Y la teoría de decisión también, en condición de certidumbre, incertidumbre, nos da un marco teórico que da para otra charla. Pero hoy les dejo un cariño muy grande a los que me conocen, un abrazo enorme, y he podido leer algún chat, pero muy poco, y discúlpenme los otros. Mis respetos para los que es la primera vez, y disculpas si no se alcanzó el objetivo. Y acuérdense, especialmente en Argentina, de Platero y yo. Siempre recuerdo que en el último momento del análisis está el documento y yo. El documento y yo, lo que te diga el de la izquierda, el de la derecha, el amigo, el hermano, voy a firmar el dictamen yo. Y entonces, allí va mi vida, allí va mi conocimiento, y bueno, un abrazo grande, muchas gracias por tu disponibilidad y tu cariño y este esfuerzo para que todos podamos ir capacitándonos. Un abrazo también a Román, a Jorge y a Carlos, Raymond, excelente, realmente un gusto escucharte, Carlos. Raymond, gracias por compartir todo con tanta calidad y tanta llegada que estás teniendo. A mí me parece que, bueno, Carlos, para de verdad que tus últimas palabras son aleccionadoras y las vamos a llevar con nosotros y todos los que estén viendo este programa, las nuevas generaciones que lo van a ver esto muchísimo después del día de hoy. Aquí hay gente, me encanta que se sigan conectando nuestros invitados anteriores, Gustavo, Roberto, por ahí está el hermano de Winston, Félix, bienvenido, y todos los otros compañeros de todas las latitudes de Iberoamérica, también otros colegas de acá de Venezuela. Es, digamos, un compromiso que vamos a seguir asumiendo para que esto llegue. Y ojo, esto fue una observación que hizo Carlos antes de hacer el programa de hoy. Vamos a hacer este programa para que quede y para expertos de nuevas generaciones que están incorporándose y que están viendo el programa, y eso lo valoramos muchísimo. Recuerden que tenemos el canal de Telegram, @Grafotecnica. Este canal de en YouTube es YouTube /Grafotecnica, grafotecnica.com, Grafotecnica en todas las redes sociales, para que podamos seguir compartiendo con estos maestros. Carlos, y a toda tu familia vaya un abrazo, y a todos ustedes que nos acompañaron hoy, un caluroso abrazo. Nos vemos la semana que viene. Tenemos a María Jesús Villamón Domón, y luego viene 1 o 2 semanas de descanso porque vienen congresos, cosas académicas. Tienen que inscribirse ya en el congreso de CIBDO internacional, en la versión internacional de las jornadas de actualización de CIBDO Colombia. Vayan de una vez a la página cibdointernacional.com y no se queden sin cupo, que aunque es virtual, hay cupos limitados. Nos vemos. Gracias, Carlos, y hasta una próxima oportunidad a todos y en especial a la familia CIBDO, a la que están invitados a unirse. Hasta luego.